¿Se observa la pantalla? ¿La presentación? Sí se ve. Ya, perfecto. Si se corta algún momento, me avisan o cualquier pregunta pueden hacerlo. ¿Ya? Vamos a continuar con las clases teóricas de este modo virtual hasta nuevo aviso. Bueno, hoy nos toca avanzar la parte de radiografía panorámica. La panorámica es una de las radiografías en odontología que requiere bastante demanda. Por decirlo así, podemos hablar que es la segunda técnica más requerida en general. La primera técnica sería la periapical, dependiente que sea bisectriz o paralelaje. La segunda técnica que se pide más es la radiografía panorámica, ¿no? Entonces teníamos la periapical y la panorámica. Por lo tanto, es una imagen donde el diagnóstico es bastante importante y más que todo la interpretación. Puede ser en pacientes desdentados totales o parciales para ver si no hay otro tipo de patología, además de la dental. O puede ser en pacientes con todas las piezas dentales, dependiendo la edad, puede ser en personas en dentición mixta, dentición temporaria, dentición permanente, cualquiera de ellas podemos pedir, ¿no? Hemos visto, puede ser un paciente desdentado, total o parcial, también pedimos, para ver que puede ser para ver el reborde de los maxilares, para ver si hay alguna patología en la región del tercio inferior del rostro, porque como ustedes observan, se ve todo el maxilar inferior y se ve casi todo el maxilar superior hasta la cavidad o la cavidad orbital en su parte inferior. Entonces, es una imagen, como dice su nombre, panorámica. Se ve todo, no solo los dientes, sino estructuras anatómicas vecinas, ya sean desdentados totales, parciales, ya sea una dentición mixta, una dentición permanente, una dentición temporal. Por ejemplo, la imagen que están viendo en pantalla, pueden observar aquí una pieza dental en el incisivo central superior retenido, ¿no? Aparentemente en boca, por el colapso del espacio, puede pensarse que está ausente o una agenesia, pero sacamos una panorámica porque puede ser que esté impactado en algún lado. Y en este caso vemos que está la pieza retenida en su región, solo que en una posición bastante peculiar, ¿no? Porque el borde incisal no está en el plano cruzado, el borde incisal está hacia arriba. Entonces ya nos da un dato más importante de que la pieza está en una posición totalmente alterada, pero conserva su región incisiva. Entonces, casos como este requerimos de una panorámica. Puede ser que la pieza esté en otra región también, pero al ver una panorámica observamos todo el maxilar superior y todo el maxilar inferior. ¿Quién crea esta técnica? Es el doctor Patero. Patero es el que descubre esta técnica teniendo una idea en mente, de poder sacar una serie continua y poder armar con periapicales una imagen, como están viendo aquí en esta figura, que está armada con solo periapicales. Lo que él hizo es hacer sentar al paciente con el equipo periapical convencional, giró al paciente y fue tomando una periapical, otra periapical, otra periapical, y así sucesivamente hasta dar este tipo de imagen. Si observamos, están solo las piezas dentales, evidentemente, pero están todas las piezas dentales en una serie de tomas. Entonces, él tenía la idea de sacar una serie donde se vean todas las piezas dentarias, pero continuas. Y de ahí surge, a partir de esta idea del doctor Patero, surge la creación exacta de un aparato que no sería el periapical, un aparato llamado panorámico o para radiografías panorámicas o más exactamente para radiografías sectorales.
porque esta panorámica corresponde a una serie de técnicas extraorales, como ser la lateral del cráneo, una PA postero anterior, podemos hablar de una Schuller, en fin, de todas las técnicas extraorales que se pueden presentar. Entonces, a raíz de la idea del doctor Patero, que él intentó sacar con periapical de una manera continua una radiografía armada, por decirlo así, de todas las piezas, se crea en base a la idea que él plantea un equipo que pueda sacar todo el maxilar superior e inferior, y no solo la parte dental, sino la parte anatómica periapical, que corresponde al maxilar superior y maxilar inferior. Entonces surge esa técnica para que podamos trabajar. Y en esta radiografía ya no solo identificamos piezas dentales, sino también identificamos estructuras anatómicas vecinas de los maxilares en sí, ¿no? Maxilar superior, maxilar inferior. Como ven, por ejemplo, en esta imagen gráfica, aquí se identifica 29 reparos anatómicos que podemos observar en esta técnica extraoral llamada panorámica. Una vez que nosotros ya identificamos, recordamos por qué tiene el nombre y el detalle por qué se da el nombre de panorámica. Se observa en la pantalla la imagen que estoy mostrando, una postal. ¿Se observa? Sí, Ya, perfecto. Por ejemplo, si ven una postal, es una postal de La Paz, ¿no? Que es el Illimani, ¿no? Característica de La Paz. Postal llamamos porque es una postal y le damos un nombre, ¿no? Es una postal de La Paz, es una postal panorámica. ¿Qué viene a implicar una panorámica en esta postal? Vemos el Illimani, vemos la ciudad, vemos todo. Pero yo no puedo decir, yo vivo aquí o yo vivo aquí exactamente, ¿no? Veo todo, pero no veo a la vez exactamente detalles. Puedo ver algunos edificios por algún sector, pero más allá puedo ubicar, qué sé yo, zona, esta es la zona de Villa Fátima, aquí al fondo es la zona sur, o esto es Río Abajo, ¿no? O sea, puedo tratar de plasmar más o menos dónde está esa zona, pero no puedo afirmar exactamente dónde. Veo todo, pero no todo al detalle, porque es una tománica, ¿no? En este caso, muchas veces cuando los pacientes hay un absceso, entonces al ver la fístula que está en el borde del maxilar, ya no nos sirve tener solo una periapical, requerimos una panorámica para ver qué tejidos, qué órganos, qué estructuras más están comprometidas, además de la parte dental. Entonces, en este caso, nosotros requerimos de una radiografía panorámica. Por ejemplo, si ustedes ven, en este paciente está drenando pus o materia, como podemos ver, ¿no? Y hay una fístula en la facies, en el maxilar inferior, lo cual con estas características, aumento de volumen, un absceso que está fistulizando externamente, tenemos que ver qué región está comprometida a raíz de qué pieza. Entonces, por ejemplo, aquí estamos frente a una angina de Ludwig. Y ahí tenemos que determinar bien qué región más está comprometida. No podemos ver que el paciente llega a limpiarse constantemente porque está drenando pus. Vemos la panorámica y vemos la región. Es una alveolitis, la etiología de ese problema. Y la parte del dren está más o menos por esta zona, pero vemos que es esta región. Entonces uno ya va tomando las medidas pertinentes de acuerdo al caso clínico. Hay casos también donde tenemos que ver ciertas características de imagen. Por ejemplo, aquí vemos que se ha acentuado una línea curva
como si el paciente estuviera sonriendo, ¿no? O podemos ver en este otro caso que la línea curva está invertida al revés. Como dice el paciente, está triste, pero no hay esa cuestión, ¿no? En este caso, que se acentúa esta curva mucho de plano oclusal, como si estuviera riendo aparentemente, es porque el paciente llevó la cabeza hacia adelante. En el otro caso, sería porque el paciente llevó la cabeza hacia atrás. Actualmente, estas deficiencias en la toma prácticamente ya no existen. Esto se daba con los equipos de antes que no tenían la ergonomía para poder posicionar la cabeza. ¿Cómo así la ergonomía? Por ejemplo, hablamos de ergonomía cuando hablamos de los sillones dentales. Para poder atender adecuadamente a los pacientes, hay posiciones exactas. Y en este caso de posiciones exactas hablamos de ergonomía. Entonces, en este caso es igual. Los equipos actuales ya tienen una ergonomía, unos aditamentos que sujetan la cabeza del paciente, evitando que éste lleve adelante o atrás. Entonces, estos errores ya quedan subsanados. Vamos a ver unas características que tienen estas imágenes. Otro aspecto, por ejemplo, característico en esta toma, es que el paciente, como es una toma de maxilar superior e inferior, se lo posiciona al paciente con la cabeza en posición 1. Como acabo de comentarles, los equipos de ahora tienen una ergonomía tal que permiten posicionar y sujetar la cabeza del paciente en posición 1, disminuyendo o evitando casi en su totalidad que incline la cabeza demasiado adelante o hacia atrás. En este caso también, además de la posición de la cabeza, la posición de la lengua. Si vemos en el sector anterior superior una zona radiolúcida, muchas veces porque el paciente no subió la lengua y podemos confundir con falso diagnóstico en la región anterior superior. Un ejemplo es esta imagen. Por ejemplo, aquí ven el lateral como es una zona radiolúcida, pese a que está con conductos, podemos confundir nosotros con una lesión periapical, un absceso periapical. Pero si el paciente sube la lengua a su posición adecuada, que es hacia el paladar, entonces esta imagen ya va a cambiar. Si vemos ese mismo paciente, pero ya no hay esa zona radiolúcida, ¿no? En este caso, los equipos de hoy en día evitan que la cabeza vaya adelante y atrás y que se acentúe la curva de plano oclusal, pero esto es lo que nosotros debemos indicar al paciente, que el paciente lleve la lengua hacia el paladar. Caso contrario, no lleve la lengua hacia el paladar, se va a ver una zona radiolúcida, lo cual se puede confundir con una lesión o lesiones periapicales. ¿Ya? Entonces son aspectos técnicos que debemos observar. Es muy diferente cuando el paciente sube la lengua y evidentemente hay una lesión periapical. ¿Ya? Si observamos nosotros, vemos aquí el equipo de la facultad y vemos aquí cómo tiene este aditamento que sujeta la cabeza del paciente, evitando que lleve la cabeza hacia adelante o hacia atrás. Por eso hablamos que hoy en día los equipos actuales tienen una buena ergonomía. La ergonomía se refiere al posicionamiento del paciente para la toma. Otro aspecto importante que además de ver maxilar superior e inferior y solo la región dental, vemos regiones anatómicas generales o periféricas, además de la parte dental. Una región de importancia, por ejemplo, sería la ATM. La ATM de cada paciente podemos observar claramente también en esta técnica. Otro aspecto es muchas veces que en la toma, como en todas las tomas, se le pide al paciente que se retire aretes, piercing de la lengua, piercing de la nariz, todos esos aditamentos que puede causar destello.
Entonces, lo ideal es una imagen limpia como esta, que el paciente no tenga aretes, no tenga ningún objeto metálico para que se pueda hacer una toma adecuada. Dependiendo cómo nosotros veamos y hagamos un buen análisis de esta imagen, pueden ser, como en la anterior imagen demostré, 28, puede ser 35, oscilan de acuerdo a la capacidad de observación de la imagen, ¿no? Pero hay que recordar que no solo vemos estructuras dentales, sino vemos estructuras anatómicas de las estructuras vecinas a los dientes. Vemos desde el seno, rama, escotadura. Lo que observamos en la parte ósea es lo que vamos a observar en la parte de la radiografía. Entonces, identificamos una serie de estructuras, ¿ya? Y esquemáticamente ya podemos ir identificando y desglosando cada una de ellas. Recordar, si ustedes ven estas imágenes, que el maxilar superior e inferior se vería así en la parte ósea. Pero el detalle en esta imagen es que vemos así. Vemos que la imagen para sacar una panorámica se va aplanando poco a poco. Y este fenómeno que pasa va a causar dos defectos muy grandes en esta técnica, que va a ser limitante para considerar una imagen isométrica. Iso significa igual, métrica, o sea, unas medidas que nosotros veamos en la radiografía y podamos afirmar que están las mismas medidas en boca de paciente. En esta técnica eso se descarta. Por eso jamás van a ver hacer una endodoncia, una medición de un conducto en una panorámica, porque esta técnica de inicio, al ver desglosamiento de una imagen en una forma aplanada, ya vemos que tiene automáticamente distorsión. Y otro defecto es la magnificación. Entonces, en estos casos, al ver la imagen radiográfica, estamos observando que es una imagen aplanada de una estructura convexa. Vemos de esta manera. Entonces aquí vamos a tener dos grandes defectos, ¿no? La magnificación, todo se ve más grande, entre un 20 a 30%. Y la distorsión, del hecho que está aplanada esta imagen de una estructura convexa, vamos a ver que vamos a tener esos dos defectos grandes, ¿no? La magnificación y la distorsión. Otro detalle de la formación de esta imagen es el propio equipo. El equipo va a tener un disparo donde en ciertas regiones va a incidir de manera doble y en otras regiones, como ser en la parte central, va a incidir en un solo tiro. Doble diría porque el equipo va a girar alrededor de la cabeza del paciente. Eso hacemos y vemos en los rotes de práctica. Entonces, en la parte central da un solo tiro, pero en las partes laterales siempre reciben un doble disparo. Por ejemplo, rama. Rama va a recibir doble disparo. El equipo gira alrededor del paciente. Ustedes ven, en este tiro, aquí recibe cuando comienza un disparo, cuando gira al otro lado, termina aquí porque el equipo rota alrededor de la cabeza del paciente, vuelve a recibir otro disparo, en tanto que el equipo está en la nuca del paciente, en esta posición, solo hay un disparo. Por eso esta parte central llaman imágenes primarias, y esta parte de los lados, al lado de los reparos anatómicos correspondientes, llaman imágenes secundarias porque reciben dos disparos. Los reparos anatómicos serían el infraorbitario maxilar superior y el mentoniano, como referencias de la zona central. Y del infraorbitario y mentoniano hacia distal en ambos lados se consideran imágenes secundarias. No olvidemos que son primarias
en hasta cierto lugar como el reborde alveolar y puede ser secundaria de a partir de un punto para atrás. En este caso a veces consideramos también el nombre de imágenes mixtas. Mixtas que pueden recibir un disparo hasta cierto lugar y dos disparos a partir de cierto lugar. Entonces, en este caso hablamos de imágenes primarias y secundarias. ¿Está bien? Si vemos nosotros el equipo posiciona y rota, da un giro el equipo alrededor de la cabeza del paciente. Estamos viendo ahí el esquema, ¿no? El equipo está girando. Como ven, ese momento que llega el equipo aquí atrás es una imagen primaria. Cuando llega al otro extremo son imágenes secundarias. El equipo da un giro alrededor de la cabeza para hacer esta toma. Y el resultado de esta toma es una imagen panorámica, donde tenemos en el centro imágenes primarias y a los lados imágenes secundarias. ¿Ya? En la panorámica, como hemos hablado, hay dos grandes defectos, la magnificación y tenemos la distorsión. Por tal motivo, no llegamos a tener una imagen isométrica, y sí una imagen de referencia para poder identificar cualquier patología en la región del maxilar superior y del maxilar inferior. No solo vemos la parte dental, sino también observamos estructuras vecinas anatómicas. Pero el efecto principal de esta técnica, que no se puede cumplir el principio de isometría, sino de interpretación, es la magnificación y distorsión que presenta. ¿Ya? Comenzamos a observar ciertos detalles anatómicos. Por ejemplo, fosas nasales. Las fosas nasales observamos principalmente la pared lateral de fosas nasales, derecha e izquierda. En toda imagen podemos observar, como vemos aquí, pared lateral de fosas nasales. Aprovechando esta imagen, vemos una columna aquí y otra columna aquí, dos columnas. Y todos sabemos que tenemos una sola columna. Entonces, al ver dos columnas es lo que nos demuestra la parte de distorsión, porque al ver dos columnas ya nos confirma que esta es una imagen con mucha distorsión, ¿no? No hay una sola columna como todos tenemos una columna. Ahora estamos viendo una imagen primaria, las paredes laterales de las fosas nasales. Es algo muy notorio en muchas imágenes y vemos eso. Otro aspecto sería en la parte media el tabique nasal o el septum, ¿no? El tabique nasal, que en la parte ontológica tiene mucha importancia en pacientes con respiración bucal. El respirador bucal puede ser por desviación de tabique o por un paladar ojival, donde generalmente el paciente es una clase 2, ¿no? Vemos aquí un tabique totalmente recto, sin ningún tipo de patología. Si este paciente tiene dificultad en respirar adecuadamente, no se va a dar por desviación del tabique, ¿no? Sino si son por problemas dentales, como un paladar ojival, un respirador, el síndrome de respirador bucal. ¿Qué significa? Cuando la respiración es atípica o no es normal. En este caso no es por el tabique, sino es por una parte netamente dental o bucal, donde interviene en este caso el ortodoncista. Si fuera por problemas de tabique, interviene el otorrino, ¿no? Entonces, ahí vemos la importancia de identificar y diagnosticar el tabique. En muchos casos, los tabiques son muy notorios, es una imagen primaria. En otros casos, podemos ver aquí el tabique desviado, lo cual indica que si el problema del paciente es una respiración atípica, es por desviación del tabique y en este caso interviene el otorrino, ¿no? Ya no corresponde al área odontológica, sino al área médica. Otro aspecto muy importante al ver el tabique es el cornete. ¿Qué cornete? El inferior.
Recordamos que tenemos tres cornetes, superior, medio, inferior, pero el que tiene una relevancia muy grande es el inferior, ¿no? En muchos casos podemos observar así nítidamente el cornete inferior debido a que a una hipertrofia. Cuando se da la hipertrofia con el paciente es un respirador bucal, o sea, más respira por la boca y no por los fosos nasales. Al no respirar por los fosos nasales, generalmente tiende a hipertrofiarse o a crecer de mayor manera el cornete, impidiendo también naturalmente la permeabilidad de fosos nasales. Si ustedes ven aquí, la luz es poca, pese a que el tabique está recto, el paciente tiene una hipertrofia del cornete inferior porque observamos muy nítidamente. Si ven del otro lado, no se observa tan claramente, pero aquí la luz, o sea, el espacio es más permeable que este otro lado. Generalmente eso hacemos un estudio cuando vemos permeabilidad de las fosas nasales. ¿Cuál es el fin? Ver si la permeabilidad está obstruida debido al tabique o debido al cornete. En estos casos, cuando es cornete, generalmente está asociado a apiñamiento dental, deglución atípica, paladar ojival, una serie de trastornos donde corresponde una intervención odontológica. Ahí observamos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos los dos cornetes, aquí se observa un cornete, y aquí observamos el otro cornete, y el tabique está recto. Pero cuando observamos así nítidamente porque hay un apiñamiento y vemos al paciente en la cavidad bucal que no hay espacio para la erupción de los caninos. De un lado colapsó por completo y del otro lado está por colapsar. Entonces va a haber un apiñamiento dental severo y al mismo tiempo el paciente es un respirador bucal, por lo cual se está hipertrofiando los cornetes inferiores. ¿Ya? De tejidos blandos, la nariz no se ve tan claramente, lo que vemos son los bordes o alas de la nariz y a veces el vértice de la nariz, ¿no? En este paciente que no consiguió sacarse su piercing, vemos ahí en el ala de la nariz, no es muy notorio, pero en muchas ocasiones podemos observar la parte lateral y el vértice de la nariz como tejido blanco en la parte media. Seno. El seno maxilar es una estructura que llega a confundirnos mucho en relación a los límites que va a tener este reparo anatómico con las estructuras vecinas, ¿no? El seno maxilar. Por ejemplo, vemos aquí el seno. Muchas veces pensamos cuando vemos esta imagen que el borde o el límite posterior del seno es aquí. Y sin embargo, el seno viene hasta esta parte de atrás. No es el límite como pensamos. Y hay mucha sobreposición de imágenes. Y aquí el principio de distorsión, debido a que es una imagen plana de una estructura convexa, se acentúa más. Entonces hay una sobreposición de imágenes y las características de la forma del seno que nos impiden ver los límites exactos. Pero la última línea cortical, o sea, de mayor densidad, estas son líneas corticales, el tabique o esta parte son líneas corticales. La última línea de límite del maxilar superior viene a corresponder al seno. El seno, recordemos que es una imagen parcialmente mixta, porque una parte va a ser primaria y otra parte amplia, secundaria. Por tal motivo, llamamos una imagen mixta. ¿Ya? En algunos casos llega a observarse nítidamente, en otros casos no tan claro, pero debemos ver los bordes, los límites, límite posterior, límite superior, anterior e inferior. Otro aspecto que vemos va a ser el proceso cigomático. Muchas veces en las periapicales de la región molar superior vemos el proceso cigomático en forma de gancho o en forma de U. Aquí también llega a observarse, ¿no? Pero de una manera más larga. Podemos ver aquí
proceso cigomático, podemos ver aquí el proceso cigomático. Se ve una prolongación más acentuada y mucho más larga que se observa en las periapicales convencionales, ¿no? Vemos aquí. Y vemos del otro lado igual, proceso cigomático. Arco. El arco cigomático vendría a ser esta región. Para ubicar el arco, una referencia bastante importante y sencilla es ubicar la escotadura. A nivel de la escotadura vamos a tener el arco cigomático, tanto derecho como izquierdo. Ubicamos la escotadura de ambos lados y en esta parte superior ubicamos el arco. No tenemos ahí el arco. ¿Por qué es importante? Muchas veces en traumatismos, en fracturas de arco cigomático, además de tomar una panorámica, vamos a ver en siguientes clases, se puede tomar una submento vértex, especialmente para ver si hay alguna lesión post un traumatismo de arco cigomático. Ubicamos escotadura, sigmoidea a ambos lados y vemos la parte superior, el arco. Entonces, una referencia que nos va a dar una buena ubicación de arco, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un paciente que tenía con fractura de arco cigomático debido a un traumatismo, ¿no? Que sufrió el paciente. La sutura cigomático temporal. Una vez que ubicamos el arco, ubicamos la sutura. Si ven, se ve aquí nítidamente, ¿no? Hemos ubicado el arco, ubicamos la sutura aquí, ubicamos la sutura aquí. ¿Por qué es importante ubicar la sutura? Para hacer un diagnóstico diferencial de fractura. La sutura obviamente no es una fractura, perdón, es una articulación. Entonces, pero hay que diferenciar en casos de traumatismos, ¿no? Un traumatismo puede ser que se pueda confundir una fisura, una fractura con la sutura. ¿Está bien? Ahí vemos como en este paciente hubo desplazamiento del arco, pero vemos las placas de acero que le colocaron debido al traumatismo que sufrió el paciente, ¿no? En muchos casos debemos observar ese tipo de lesiones que se puedan presentar, ¿ya? Otro tenemos el tubérculo articular, ¿no? Que viene a ser aquí. Del cóndilo mandibular, el tubérculo articular, raíz transversa del cigoma, también llamado, como llamamos aquí, raíz transversa, tubérculo o cóndilo temporal, el otro nombre que tenemos a esta estructura, ¿no? Viene a ser del cóndilo esta parte, ¿no? Cóndilo temporal, raíz transversa del cigoma o tubérculo. Lo observamos claramente. Esta sería imagen secundaria, netamente secundaria. Vamos a observar aquí un poco más nítidamente esa región si hacemos un corte en la panorámica. Celdillas mastoideas tendríamos que ubicar en esta región de la mastoides. Vemos una zona cribada, entonces vendría a ser toda esa parte, las celdillas mastoideas. Para eso tenemos que recordar un poco el temporal, que el temporal tiene tres partes, ¿no? Tiene la escama, el peñasco y la mastoides. La mastoides, cuando hacemos un corte en el tejido óseo, vemos cribado. Esa parte cribada porosa, también llamada, viene y corresponde a ser las celdillas mastoideas en la apófisis mastoides. Vemos en algunos casos más nítido, más cribada esa parte, y ubicamos las celdillas mastoideas. ¿No? Vemos ahí.
Después vemos el borde de las celdillas mastoideas que corresponde a la apófisis mastoides. La apófisis mastoide es más prominente en varones y más suave en mujeres, ¿no? Tenemos ahí el borde, las apófisis mastoides. ¿Ya? Que también son imágenes secundarias. Órbita. La órbita generalmente llega a ser el techo del seno en esta imagen, pero muchas veces no llega a definirse bien por la sobreposición y la distorsión que se presenta. Por ejemplo, aquí tenemos la órbita, ¿no? Tenemos la órbita aquí, viene a ser el techo del seno en esta imagen. Ahí tenemos la órbita, techo de seno. Si vemos, aquí aprovechamos y vemos aquí el conducto infraorbitario, conducto infraorbitario. En este caso vemos órbita. Si hay un desnivel marcado, puede ser fractura del piso de órbita. Vean ahí, observamos claramente piso de órbita y techo del seno maxilar correspondiente. Canal infraorbitario, en ambos lados, observamos ahí el canal. Observamos aquí también el canal de este lado, ¿no? Notoriamente el canal. Y aquí también vemos el canal. Se observa, ¿no? ¿Por qué es importante ver el canal? Porque muchas veces esto se puede confundir con fracturas si no hacemos una buena interpretación. En este caso no es una fractura, es un reparo anatómico. Entonces es importante ver, ¿no? Fosa pterigomaxilar es como gota, gota invertida, es una gota no hacia abajo, una gota hacia arriba, donde muchas veces nos confunde este reparo anatómico con el límite posterior del seno, ¿no? Vemos aquí en forma de gota, perdón, ahí. O aquí, si vemos aquí más amplio, ¿no? Esta parte se puede confundir con el límite posterior del seno. Entonces, ese es el proceso pterigomaxilar. Vamos a ver el proceso pterigoideo del hueso esfenoides, que es muy raro poder observar. Hay que tener mucho entrenamiento de ojo clínico para poder observar. La única referencia para esto es ver la apófisis coronoides y la escotadura, que llegamos a observar ahí. Vamos a ver aquí. No, pero hay mucha sobreposición de imágenes que nos dificulta identificar. Ya, meato auditivo o conducto auditivo externo, que ubicamos el cóndilo mandibular y por detrás del cóndilo tenemos el meato. No, ahí tenemos el meato. Tejido blando, la oreja, el lóbulo, dependiendo cómo se hizo la toma, en algunos es notorio, en otros no es tanto. Por ejemplo, aquí vemos el lóbulo y vemos aquí, ¿no?, los piercing que tienen el lóbulo, que el paciente no podía sacarse. En algunos casos sí llega a observarse bien, en otros casos no. Generalmente observamos más cuando vemos a pacientes jóvenes, ¿ya? En otros casos no llegamos a percibir tanto, aquí llega a observarse. No, apófisis estiloides del temporal, donde se inserta el ligamento estiloideo, ¿no? Es esta parte. Por ejemplo, de un lado observamos claramente, del otro no se observa tan nítidamente la apófisis estiloides. Aquí observamos ambos lados, delgado, aquí igual. Vemos la apófisis coronoide, rama, ¿no? Y escotadura. Rama, apófisis coronoides, escotadura. Estas son imágenes
macro, que en toda panorámica observamos, rama, escotadura, apófisis coronoides, cuello de cóndilo y cóndilo, podemos observar tranquilamente. Son imágenes secundarias en este caso. No hay mucha dificultad en observar. Conducto dentario inferior sí es de una importancia grande, especialmente si vamos a hacer cirugía de terceros molares. No hay que ver la trayectoria. En la trayectoria, un reparo anatómico es el mentoniano y también la continuidad del conducto. Por ejemplo, aquí observamos la continuidad del conducto. O aquí. ¿No? Y vemos aquí la desembocadura en el mentoniano. Del otro lado igual, la desembocadura del mentoniano. El mentoniano también es un reparo anatómico bastante importante. Por ejemplo, que observamos derecho, izquierdo, lado derecho y lado izquierdo. ¿Qué importancia tiene en un paciente déntulo debido a la pérdida de piezas dentales? Esto puede llegar a migrar y quedar en el reborde, y cuando se usa una prótesis, lastima o lesiona esa región. ¿No? Por ejemplo, estamos viendo un desdentado total, la prótesis se apoya muchas veces aquí y lamentablemente en la prótesis hacemos alivios en los rebordes, pero en realidad el dolor de la prótesis que causa es porque el reborde llegó al borde del maxilar, ¿no? Huesilloides, que es un hueso flotante, muchas veces observamos, pero con mucha distorsión y magnificación, bilateralmente. Recuerden que es como la columna es una sola, pero por desdoblamiento y distorsión de la imagen se ve doble. Piso de fosas nasales, que también nos confunde mucho, vendría a ser todo este sector, el piso de fosas nasales, todo este sector. No solo queda aquí, ¿no? Se desplaza en todo este segmento. Piso de fosas nasales. ¿Ya? Paladar duro viene a ser ubicamos el piso de fosas nasales, la parte posterior, todo este sector vendría a ser el paladar duro. No esta parte. De aquí a la parte posterior viene a ser el paladar duro. Paladar blando, nasofaringe, observamos que han debido ver ya en lateral de cráneo, que observamos claramente el paladar blando y la nasofaringe, ¿no? Paladar blando entre la nasofaringe y la orofaringe en la lateral. Ubicamos las dos estructuras y en la panorámica ubicamos igual paladar blando y la orofaringe, ¿no? Si vemos una comparación, nasofaringe, y aquí tenemos el paladar blando y esto es la orofaringe. Ahí. Entonces, si ubicamos en la lateral, ubicamos también en la panorámica. En la anterior clase tenía que ver, creo, esta parte, ¿no? Entonces ubicamos ahí la nasofaringe, orofaringe y al medio paladar blando. ¿Ya? Tejido blando de la lengua, vemos la porción dorsal. Generalmente se ve aquí, con mucha distorsión, obviamente la lengua no es tan grande, pero nosotros en la lateral vemos delante de la orofaringe el dorso de la lengua. Entonces nosotros veríamos delante de la orofaringe todo este sector, de que sería el dorso de la lengua.
La columna, que es la principal estructura que nos confirma que tiene una gran distorsión esta imagen, es porque vemos a cada lado una parte de la columna, como si la columna se dividiera en dos. Y obviamente no pasa eso, ¿no? Pero vemos eso a cada lado y no hay un ser humano con dos columnas así, ¿no? En este caso es la distorsión de la imagen, lo cual nos confirma que siempre esta imagen va a tener distorsión. ¿Ya? A raíz de esto, en desdentados totales se va a dar este fenómeno, no en dentados totales, sino en desdentados, nos va a dar este fenómeno llamado imagen fantasma, debido a que no hay piezas dentales y la proyección de la columna da esta imagen distorsionada en el centro, lo cual llamamos imagen fantasma. ¿No? En desdentados totales es muy común que se dé este fenómeno. Otra distorsión es la imagen intrusa, cuando el paciente no se retira aditamentos como ser piercing o aretes, y si son de buena calidad o de metales pesados, pueden causar este tipo de fenómeno que se llamamos destello, ¿no? Este es el destello de esta imagen, y aquí tenemos el destello de este otro lado. Esto se llama imagen intrusa porque no corresponde a reparos anatómicos y puede causar fenómenos de destello y puede confundir con el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, este piercing es un metal de baja calidad, lo cual no produce el metal destello, ¿no? Este es igual. Este es una exageración, ¿no? Es una montura de un lente. Entonces, por eso se solicita a los pacientes que se retiren todo tipo de tratamientos médicos de esta técnica, porque estos metales pueden causar obstrucción, división y fenómenos de destello y alterar así todo el diagnóstico que nosotros estamos viendo, ¿ya? Es muy importante siempre al paciente pedirle que se retire todos los aditamentos que pueda tener o accesorios, piercing igual, en los lados de la nariz, ¿no? O que tenga en las orejas, ¿no? A veces hay pacientes que tienen como, qué sé yo, 10, 8 piercings en las orejas. Lamentablemente, para esta técnica tiene que retirarse. Como hemos hablado, no no se observa solo los dientes, se observan todas las estructuras dentales vecinas a los dientes. Entonces tenemos que pedir al paciente que coopere y que se retire todos los aditamentos y recordar una vez más que esta imagen siempre va a tener fenómenos de distorsión. Entonces, esta distorsión se va a ver acentuada con aditamentos más que pueda tener el paciente, ¿correcto? Y la magnificación. ¿Por qué se da la magnificación? Porque es una imagen plana de una estructura convexa. ¿Cuánto de magnificación? Entre un 20 a 30% más grande de lo que normalmente es la estructura que estamos observando, ¿no? Son dos defectos que que van a presentar permanentemente. Ahora, hay un defecto que hemos hablado del paladar en la lengua que va a dar una zona radiolúcida en el maxilar en la región de lo superior. Eso ya es porque el paciente no subió y no siguió las indicaciones para la toma de esta técnica. Bueno, hasta ahí sería el tema. No sé si hay alguna consulta, alguna duda sobre este tema. Bueno, si no hay consultas, no hay dudas sobre este tema, ya hemos avanzado, ya hemos terminado este tema de imagen panorámica, ¿no? Una técnica extraoral que tiene ciertas características, ciertos beneficios y ciertas limitaciones debido a los problemas que presentan, ¿no? La distorsión y la magnificación. Sí observamos gran cantidad de estructuras, no solo dentales, sino reparos anatómicos, donde vemos
para traumatismos, para otro tipo de patologías que puedan presentarse. ¿Ya? ¿No hay ninguna consulta en el tema? Bueno, como no hay ninguna consulta, terminamos por hoy este tema. Tengan buena semana y que todo salga bien esta semana. Hasta otra oportunidad.